si el terreno es regado con agua que proviene de zonas mineras, lo que vamos a contaminar en nuestra reserva de agua que tenemos allí, contaminar, la sacamos, tomamos el agua contaminada y seguimos regando con aguas contaminadas. Y todo lo que se siembra ahí es transmitido a las plantas a través de las raíces. Por eso hay que saber dónde se comen las fresas. Ahora felizmente ya el ser humano ha creado la hidroponía y alimenta a las plantas en el aire, porque las fresas están naciendo en el aire. Ya en los mercados hay fresas todo el año porque crecen colgando. Porque las fresas, como es rastrera, está bien próximo al suelo, absorbe todo lo que los metales tienen. Entonces, ¿qué cosas debemos consumir? Plantas que crecen a más de 2 metros. ¿Qué cosas son? Las frutas que vienen en árboles. Las frutas que están en arbustos. Por ejemplo, ustedes comerían tunas. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque absorben. La tuna tiene una sustancia que elimina la impureza de la tierra. En la sierra, ustedes reciben el agua por inundación, ponen un pozo. Cuando el río viene bien cargado, guardan en unos tanques, en unos pozos naturales cargados en la tierra, cortan las partes de se llaman pencas, y las tiran al pozo, inmediatamente se dividen en agua transparente y barro natural. Entonces, no todas las plantas pueden ser contaminadas, no todos los seres humanos pueden ser contaminados, siempre y cuando consuman alimentos que no estén contaminados. Entonces, esta charla consiste en esta parte de los metales pesados. Ya tenemos un problema en camino. Yo le digo que en Cangas ha venido su comisión, su población, y ellos, como ignoran, dicen, ¿nos pueden recomendar qué plantas? Sí, pero en Cangas, ¿a cuánto está? A 3.000 metros. No todo crece a 3.000 metros. Entonces hay que orientar para que consuman plantas, y los animales tienen que estar alejados de esta agua, pero ya forma parte constitutiva del agua el metal pesado. Entonces se ha descubierto que en algunas zonas la gente, el poblador peruano, por ejemplo, de Cusco, que es gran consumidor de maíz, no tiene problema de la próstata, no tiene problema de los dientes, por el agua que viene. Pero resulta que ahora se está contaminando, ya no solamente con metales, sino con petróleo, porque en Cusco usted sabe que viene el gas, viene el petróleo, ha puesto una gran tubería, como no es perfecto, se han soltado muchas culturas y se ha comenzado a contaminar. Se han muerto los pájaros, se han muerto las víboras, se han muerto muchas especies, etc. Entonces, lo que les estoy mencionando es que la industria, las minas, perjudican la agricultura y todo eso a las ciudades, a los seres vivos que viven ahí y también a la ganadería. Entonces, ¿cuáles son esos 4? Son el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico. Existen unas tablas que las aguas de consumo humano deben tener. Es una norma de Digesta. Hay una tabla para ver cuántos parásitos puede tener, turbidez, demanda bioquímica de oxígeno. Por ejemplo, ¿por qué las truchas no pueden vivir en lagunas? Las truchas tienen que vivir en ríos, en pedazos de ríos, donde puedan nadar y fortalecer sus músculos. Pero como respiran el oxígeno que está presente en el agua, a menos oxígeno muere la trucha o crece chiquita. ¿Qué cosa da la demanda bioquímica de oxígeno? La presencia de plantas en ese medio. Y las plantas no crecen, algunas de ellas, en lagunas estancadas, sino en lagunas que se mueven. Entonces se mide la demanda bioquímica del oxígeno. A más relaves mineros, muere la capacidad de demanda bioquímica de oxígeno, mueren los camarones, mueren los peces y mueren las plantas. Por eso es porque se muere la cantidad de oxígeno presente en el agua que debe existir. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Qué efectos tiene? El plomo hace esos efectos. Ya le conté la de los romanos. El mercurio tiene casi los mismos efectos. Hay gente que tiene
permisividad o ha comido demasiados productos que están contaminados con mercurio. Entonces tienen temblor de las manos, pero que no es Parkinson, ¿no? El Parkinson es la deficiencia de la L-metadopa. Así como hay gente que tiene ínfimas cantidades de enzima de lactasa para transformar la lactosa y para transformar el alcohol, porque todo es enzimas. Así también existe gente que ha acumulado el mercurio. Hay gente que ha acumulado el mercurio. Hay gente que ha contaminado con arsénico. Antes mataban a la gente con arsénico. Napoleón, por ejemplo, fue asesinado con arsénico. Todos los días le daban su comida, sírvete, papito, emperador, gran emperador. Se acumuló una cantidad y murió. Esto quiere decir que hay algunas cosas que son acumulables y otras cosas que no son acumulables, que son venenos, pero que son eliminados por el organismo. Entonces, existe una toxicinética que hemos visto. Estos son casos graves que ya no se han podido salvar. Es igual que en el caso del flúor también. Pero el flúor no es un metal pesado, bien está en la naturaleza. Hay piedras que son de flúor, fluoruros, y el río lo arrastra. Entonces la gente tiene esa costumbre. Hay ríos muy antiguos. Por ejemplo, antes decía, mira, allá a lo lejos hay una luz intensa. Ah, ya, vamos. Ahí debe haber un enterrado, ahí debe haber dinero, ahí debe haber tesoros. Lo que pasa es que esas personas habían muerto, pero tenían fluorosis, y el flúor florece en la noche. Entonces se había quedado muerto el tipo, los huesos florecen, están a lo lejos. Bueno, entonces por casualidad ha muerto en su casa y tenía su tesorito. Y la gente piensa ya, por extensión errónea, de que todos los casos donde florece va a haber plata. Entonces están equivocados. El plomo, ya les he dicho que está en el petróleo. Ese humo negro que sale tiene plomo. Imagínense las chacras que existen en Cañete, en Chincha, las chacras que existen en Chancay, en Guarney, donde llega pues la modernidad, llegan camiones, automóviles, pasan y van botando. Y ahí está su lechuguita. Yo lo que les he dicho que tomen su lechuguita, van a dormir bien, pero ya después para siempre, porque se van a comer y de eso es lo que no se quiere, ¿no? La manzana tiene de manera natural arsénico, pero no del tipo que ahora vamos a ver. El arsénico proviene de que anteriormente, para eliminar las plagas de las plantas, en las manzanas, en los peros, en las chirimoyas, se le echaba arseniato y era bien común. Lo mezclaban con azufre molido y se agregaban todas las plantas. Todos los gusanos morían. Pero cuando llueve o cuando se riega cae en el terreno. Entonces el arseniato se descomponía en ácido arsenioso y luego quedaba como arsénico. Entonces cambian el cultivo, porque hay que cambiar el cultivo, se llaman las rotaciones, ¿no? Todos los años no se puede sembrar maíz en un solo sitio. Donde se sembraba maíz, sembran papas, al otro año siembran habas, al otro siembran otra cosa, y en el otro cuadrante siembran otro, y va rotando. Después de 3 años vuelve a hacer choclo o maíz. Entonces imagínate un choclito que viene ahí todo inocente y hay arsénico y se va ahí al choclito, al maíz. Entonces la gente dice, mira, yo consumo productos naturales, sí, pues, pero no sabemos si es que había otro cultivo que necesitaba arseniato para matar ¿no? Y que se ha quedado el arsénico en el terreno. Viene el maíz y lo absorbe. Entonces usted está comiendo su choclo con arsénico. Claro que cuando es en pequeñas cantidades usted se fortalece, porque el arsénico lo mata de inmediato, es acumulativo. Pero si ya no vuelve a comer ese choclo, usted se hace resistente al arsénico. Y cuando alguien lo quiere envenenar, un mal amigo, alguien le quiere quitar el puesto, entonces resiste el arsénico. Pero estabas hablando de que hay productos como los moluscos, porque usted sabe que las aguas de los ríos van a la mar, que es el morir, como es el bosque más rico.
Acá está lo que a algunos les gusta, el vino, y este que no es el de Hacho, porque el de Hacho ya pues es imposible. Han pasado un especial el día de hoy, no, ayer así, en Canal 9, donde venden 2 botellas de vino por 15 soles, una botella de pisco a 3 soles. Ese ya no es pisco, pues es cualquier cosa. Pero esto estamos hablando del verdadero, del buque, del que se siembra una plantita para hacer. Entonces, como se hable de la uva, el vino, entonces se contamina el vino. Hay productos que son enlatados, pero no por la lata más bien, no por el producto. Usted sabe que antes las tapas de los tarros de leche tenían 42 puntos de soldadura. Listo. Era con soldadura, cierran las tapas de las leches. Entonces ahí habla del efecto de la hojalata y de la conserva. ¿Ustedes saben cómo abrir una tapa, cómo abrir una conserva sin abrelatas, sin cuchillo, sin nada? No, ya no, ya están perdidos en la selva, no tienen el jaladorcito. Se tiene que buscar una superficie altamente resistente, si es concreto mejor, y se raspa 5 veces más. Se voltea, se oprime y salta la tapa. ¿Por qué? La parte de la tapa. De la tapa para que se den cuenta de la soldadura que ha tenido. Entonces, ¿qué se produce? Como es metal, se va a producir un calor. La frota con energía, voltea la tapa, presiona a los dos lados y salta la tapa. No es contaminante. La forma del cierre puede pasar al producto. Ese es el potencial peligro. Luego, las conservas de pescados están buenas o otros. la conserva de pescado es lo que debemos consumir a diario. El ser humano debe consumir 2 veces por semana pescado. Si es fresco, de hecho. Puede consumir en la conferencia que dio Melba Paz, la ingeniera Melba Paz con el ITP, en el seminario de alimentación y educación que hubo el 9 y el 10 de octubre en el Hotel Meliá, organizado por el Instituto Nacional de Salud, donde yo trabajo, en propaganda, demostró de que se come muy poco pescado, pero entre lo poco que se come más se conserva, más que el fresco. ¿Qué país, no? Y somos productor pesquero de exportación, pero no consumimos pescado. El peruano en promedio debe consumir 2 veces por semana pescado. Puede sobrevivir si vive 5 días de la semana con pescado. Claro que la gente se aburre, pero un día come chicano, lo cocina, ¿no? Otros días lo prepara sudado, el otro lo hace frito, el otro hace en ceviche. Y a la otra semana lo hace atomatado, con ají, crudo con japonés, y así. Entonces, el ser humano tiene que tener una variedad, pero de preferencia de consumir pescado, vive más de 90 años. El ceviche, ¿por qué es rico? Por el pescado, porque puede ser de cualquier pescado. A ver, la pregunta. Cuando uno se va a una fiesta de amanecida y toma sus tragos, va y se toma un caldo de gallina y se recupera. Dice, está caldo de gallina en levanta mano. Pero después va a un mercado y come su ceviche. ¿Por qué es que se produce esa situación? El limón, no es el pescado. El limón no es ácido, el limón es alcalino. ¿Qué idea tan errónea tenemos? Lo que está haciendo es que la acidosis que se ha producido por la ingesta de alcohol, con un vaso de limonada, él puede vivir tranquilo y se duerme y se recupera, porque le ha producido una neutralización del ácido en exceso entonces no es el pescado, es el limón el que hace ese efecto. No es el ají tampoco. Hay gente que se come un rocoto y dice, esto me va a pasar. No olvides. Todos los problemas
problemas que existen con los metales pesados va a estar orientado a la bioacumulación, acumulación. No solamente es en los metales pesados, la vitamina A también es acumulativa. Hay gente que a su hijo lo quiere hacer crecer y volver inteligente, inmune, ¿no? Y le da bastante vitamina A. No, le ocasiona un daño. Es de acuerdo a la necesidad del niño. Tiene una determinada cantidad de vitamina A. Es acumulable. Porque lo que hace el cuerpo sabiamente es lo exuda o lo orina. Cuando ustedes tomen complejo B, cuando ustedes quieren ir a la sierra y caminar bastante, quieren hacer se van acá a este sitio de Cañete donde hacen canotaje, ¿cómo se llama? Van a una guaná y necesitan hacer fuerte ejercicio. Compren un blister de vitamina B, complejo B, se toman 2 pastillas el día anterior. Al día siguiente van y cuando orinan y cuando pasan por otras personas lo van a oler como que usted huele a remedio. Entonces, insecto que viene, repelente, no le va a pasar nada. El complejo B lo que va a potenciar en usted es el desarrollo adecuado de sus músculos. Entonces, al día siguiente, cuando uno no compra su complejo B, le dicen, mira, ¿sabes que estoy con Macurque? Me duele todo el cuerpo. Pero ustedes terminan su ejercicio, toman 2 pastillas más de complejo B y vienen frescos a su charla, normal. ¿Ah? Entonces, el complejo B es importante. Ahora recién se han dado cuenta. La harina de trigo del Perú tiene complejo B. Ustedes no saben, pero tiene obligatorio porque el Estado ya se dio cuenta y los está preparando a ustedes para que sean buenas personas. El complejo B, por ejemplo, hay disminuido al 50% de los niños con labio leporino. Hay gente que nacía sin cerebro. A veces nos insultamos, ¿no? Eres un sin cerebro. Usted no tiene cerebro. No, pero hay gente que sale sin el cerebro y muere. Bueno, hay gente que sale jorobadito porque el ácido fólico es el que interviene con las demás enzimas para que la columna vertebral se encaje como un Lego, porque uno cuando nace dobladito, ¿no es cierto? Y se tiene que ir estirando para que salga bien, entonces todo encaja como un Lego. Cuando no hay ácido fólico, uno se queda jorobadito para siempre. Entonces, no es venganza de la suegra, no es envidia de la novia que se quedó vestida, no, es falta de ácido fólico. Entonces, el ácido fólico se elimina en la orina. En cambio, los metales pesados y algunos otros metales se acumulan en el cuerpo. En los dientes, en los huesos. Y acá hay ¿cómo se llama ese órgano que está ahí? El hígado de acá, el riñón de acá y los músculos. Entonces, si se orina el 25% y en las heces sale el 91%. Quiere decir que el 9% se está quedando en el cuerpo. Es un balance de materia nada más. Bueno, entonces son algunos datos de lo que debe estar presente. Entonces, por ejemplo, los moluscos bivalvos que viven ahí estacionados en el mar, llegan a las aguas de los ríos, se contaminan. Ahí dice que son 5 miligramos por cada kilogramo que usted puede tener como permisividad. Más o menos deben comerse 3 choritos a la chalaca, 6 conchitas como máximo. De ahí hasta medio año más ya no comen conchitas. Hay gente que le gusta hacer arroz con conchitas y queso parmesano, ¿no? Es una cosa deliciosa, pero es gran acumulador de metales pesados. Así que cuando el médico dice, lo que pasa es que usted come muchos mariscos, ya se ha dado cuenta que usted tiene algunos problemas que producen la ingesta de metales pesados. Y no es por otra cosa. Pero sí el marisco, por ejemplo, interviene con los que sufren de gota. No es por los metales pesados, es porque tiene otras sustancias que producen el cuerpo de esas sustancias. ¿Y para eliminar los metales pesados? Para eliminar los metales pesados, bien difícil. No se puede. Quedas envenenado por bien. Entonces, si quieres a alguien, invítale ceviche de choritos, permanente de vende. Todo, siempre y cuando no sea en exceso, incluido el agua, es beneficioso para el cuerpo. Pero hay sustancias que son acumulables.
Pero, mire, usted ha puesto ahí la salsa de tomate. Mire, 2 miligramos. Y el otro es 5. Pero, salsa de tomate, ¿en qué comemos? Cuando comemos tallarines rojos. Aquellos que no preparan la salsa de tomate. Porque el tomate acumula. ¿Qué cosa es la salsa? Es un concentrado de tomate. Si tenía un poquito en el concentrado, se duplica y se multiplica la cantidad. Así que salsa de tomate, pero a todos no les gusta. En la pollería lo que más sobra es la salsa de tomate. Lo que más se consume es la mayonesa, la mostaza un poquito, ¿no? Y el ají pues, de pollería, que es lo máximo. La salsa de tomate industrializada, o sea, natural también. No, sí, que proviene, como el tomate no dice tengo contaminante, uno prepara su salsa. Y lo único que está haciendo es que pone una gran cantidad y le quita la cantidad de agua. Entonces la cantidad de metal pesado aumenta, así sea una cucharada de salsa. Entonces, lo que se recomienda es no ponerle al pollo a la grasa la salsa de tomate, sino el tomate que viene en la ensalada. Se soluciona el problema. Bueno, el mercurio ha hecho una reacción del mercurio metálico que tiene una valencia 0, que pasa a una valencia más 2, y como dimetilmercurio está presente en la atmósfera. Cae a través de la lluvia y erosiona o está presente en algunas zonas que generalmente si cae en el mar, pobre el fitoplancton o el zooplancton, y que va a generar que esto pase a los peces y los peces al ser humano. Porque nadie come algas, los peces sí alimentan las algas. Hay unas algas que sí debemos comer por el colágeno, pero ya les he dicho que la tina de pata de vaca ya no necesita comer su alga. Cuando vienen al ceviche, vienen unas algas, ¿no es cierto? Y la gente los separa. Si esas algas son de mar profundo, no pasa nada, pero si son de acá de Chorrillos, de Agua Dulce, ya, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿No? Entonces, mejor es un pan de vaca, tranquilo, no pasa nada, antes de estar comiendo. Ese es el mercurio. El cambio está aquí, pero en menor grado. Lo que pasa es que se acumula a través de la lluvia, todo es a través de la tierra. Todo es a través de la tierra porque nosotros respiramos, es una pequeña cantidad. Si estamos en un ambiente agreste, permanentemente. ¿Cuál es el ambiente agreste? Las minas. Por eso que cada cierto tiempo el minero, el ingeniero minero, el capataz minero, el que maneja el carro, se va a transformar. Perdón, ¿aló? No, son las 2 de la tarde. Hasta las 12. El cambio es un producto que es bien particular. Dependiendo de la distribución de la tabla de composición de los elementos dentro del organismo, como pasa a través del agua, yo les he dicho que lo que tenemos que preservar son los riñones y el hígado, ¿no? Los riñones y el hígado. Se acumula el cambio en las reses, en el riñón y el hígado. Entonces, cuando alguien nos dice, estás anémico, consume buen hígado, lo que estamos haciendo, probable de manera potencial, dependiendo, porque no sabemos de dónde viene la res, de consumir cambio. No, nos vamos a curar, nos vamos a recuperar de la anemia, pero nos vamos a contaminar con el cambio. Entonces, no le digo que no, lo que pasa es que sí sabemos que existen productos como San Fernando, Redondo, productores que tienen mucho cuidado con el agua, precisamente porque hay profesionales que se están dando cuenta de la presencia de los metales pesados. Entonces, yo les decía, pero ustedes comen vísceras, sí se puede comer, pues, pero una vez a las 500 comen su rachi, su pancita, su
¿Qué más? ¿Qué más se dice? El corazón, el riñón. Y hay que consumirlo en cantidades limitadas. Somos lo que comemos, he dicho, y eso se va a mantener para siempre. Estos son los famosos plaguicidas. La gente, por conservar su cultivo, mata lo que debe matar. Es un arma letal que ya se ha prohibido. En Vietnam, los americanos hace como 40 años echaban un fumigante de color naranja, se llamaba el efecto naranja. Ese efecto naranja ellos lo habían descubierto, ¿por qué? Porque ellos son los pioneros de la industria del ferrocarril. Ustedes vieron esas películas del oeste, que la gente vivía en su carreta, en sus caballos, entonces ellos diseñaron el ferrocarril. Como ya había vapor, quemaban combustible, introducían el vapor y movían la rueda del carro a través de un motor y crearon el ferrocarril. Entonces creció Estados Unidos del ferrocarril. Pero ¿qué cosa? Tenían que pagar a personas para que comenzaran a deshiervar. Entonces la vida es así, surge de pronto. Entonces usted ha visto que en medio de los rieles hay maderas, que le llaman durmientes, pero hay tierra, entonces ahí crecen plantitas. Entonces contrataban un montón de gente para deshiervar, hasta que alguien hizo un estudio y hizo un herbicida y se agregaba a toda la riel del tren y nunca más volvió a crecer maleza. Entonces dijeron, si esto que multiplicado por esta pequeña cantidad limpia los rieles del tren, si lo echamos en un helicóptero, entonces vamos a matar a todas las hierbas. Ese mismo principio se utiliza para eliminar la droga, solamente que no solamente la planta le dice, oye, ¿tú eres droga? Sí, no se muere, no. Muere la papaya, el cacao, entonces no puede ser, en Perú se ha prohibido. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Habían guerrilleros escondidos debajo de las plantas, entonces los americanos le echaron ese herbicida naranja y todos los árboles se quedaron pelados, pero ellos no se podían esconder. Entonces se corrieron por otro lado, pero murieron las especies animales, vegetales, y murió todo ese ciclo biológico de las zonas. Y los que aspiraron eso han tenido sus hijos deformes, con 3 brazos, 2 cabezas, 2 riñones, sin ningún riñón. Se ha alterado, se llama alteración teratogénica. Alteración teratogénica. Entonces, estos herbicidas o estos plaguicidas que son para matar insectos, también matan peces, también matan insectos y otros seres vivos. Entonces, como se cambia y hay rotación en el campo, también se cambia el campo. Puede haber por accidente que vengan en las semillas. Entonces se va una parte importante de las semillas, porque el agricultor guarda la mejor semilla de la papa, del maíz, ¿no? Ustedes han visto que los chinos se han llevado la semilla de la maca, ¿no? Y todavía el cultivo orgánico, porque si fuera acá que se lo lleve, no hay problema, se mueren ahí. El yacón. Entonces hay causas indirectas. Una es la usar agua contaminada, otro es la contaminación del suelo que ya está, y otra es la contaminación de la cadena trófica. Así como existe contaminación por el ciclo, el trofo viene a ser naturaleza, atmósfera. Hay un ciclo también para la reproducción de la planta. O sea, el otro es la reproducción de animales y plantas, que se mueve todo un ciclo. Acá solamente la planta tiene un proceso, ¿no? Absorbe el agua, va a través del tallo, pasa para las hojas, genera todo su nivel de evaporación del agua, toma el CO2, lo transforma en oxígeno, agarra la acción del sol, transforma en unas sustancias. Parte va para la reserva, va abajo a la zona de reserva, carbohidratos, parte va para la alimentación, las proteínas, los minerales. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se sabe que se altera la cadena trófica? Cuando una manzana, que debe ser rojita, tiene una especie de manchitas.
Ustedes han visto algunos niños que tienen unas manchas blancas, que les falta vitaminas. No le falta vitaminas, le faltan ácidos grasos. Usted le da una cucharada de aceite vegetal tal cual y ese niño recupera nuevamente su color, su forma. Los niños somos malos a veces, cuando hemos sido niños en las escuelas, ¡ay, caremapa! Porque tiene partes blancas encima, parece mapa. Entonces toma su ácido linoleico, los ácidos grasos, que recupera su forma. Igual en las manzanas, cuando uno es conocedor, el ingeniero agrónomo, conoce y dice, le falta zinc, le falta carne. ¿Por qué? Porque su manzana no es enteramente roja, tiene oveos, tiene manchas de otro color. Es el suelo el que le provee. Entonces, ¿cuál es el indicador? La manzana. La manzana. Entonces, la manzana también dice, para descubrir si existen zonas que son desconocidas y que hay sótanos, se siembran plantas y después se paga una avioneta y se mira dónde no crece el pasto, porque no tienen pues dónde poner la raíz, y ahí descubren donde hay ruinas, vestigios incas, pre-incas. Igualito, cuando uno quiere sembrar otro tipo de cultivo, siembra las manzanas y de lo que le pasa a la manzana es un indicador. El ser humano ya avanzado. Entonces, si la manzana es rojita, ya, buen terreno, orgánico, no ha sido cultivado antes, perfecto, pero si tiene algunos contaminantes van a salir allí. Entonces, si es que le falta zinc natural, va a crecer enano. Si es que le falta selenio, va a crecer grande, pero va a salir dura. Por ejemplo, antes no se le había descubierto eso. Ahora se le agrega un poquito de selenio a la comida que va para las gallinas y el huevo es un poco más resistente, pero si no era más quebradizo. Entonces, el ser humano ha aprendido de los metales, pero de aquello que viene de manera adversa, sí no lo puede conseguir. Entonces, los metales pesados siguen siendo un problema. Les agradezco infinitamente por su participación. Esto va a motivar una conversación de otro momento, de otra naturaleza, pero creo que por el día de hoy han satisfecho el motivo de esta charla. Muchísimas gracias. Nos damos un intervalo de 30 minutos para el almuerzo y 12:45 comenzamos con el tema de alerta sanitaria. Les invito, estos productos, lo desean.